Estos días yo tuve una charla muy difícil con un colega que cree que nosotros deberíamos reinterpretar la Biblia y que si lo hiciéramos nos daríamos cuenta, por ejemplo, de que la homosexualidad no es pecado. Y fue una conversación larga, somos amigos y él piensa de manera muy diferente a la mía, obviamente. Y él trataba de mostrarme eso, ¿no? Obviamente él no logró convencerme, yo tampoco lo pude convencer. Pero después que él se fue, yo me puse a pensar sobre la charla que tuvimos. El ser humano se ha convertido en un ser muy delicado en el sentido de que quiere que todo lo que él haga, todo lo que él hace, sea acepto y que tenga una justificativa. Y queridos, eso es bastante problemático, bastante problemático. Una de las cosas, una de las consecuencias de malas interpretaciones bíblicas, yo hablo mucho en contra de la teoría de última generación, perfeccionismo. Yo soy muy apasionado en defender la iglesia de ideas antibíblicas como la teoría de última generación y el perfeccionismo. Pero al mismo tiempo ha entrado en nuestras iglesias, a nuestros cuerpos pastorales, en el mundo de la teología, el extremo del otro lado, de tratar de justificar que el pecado pues no es tan pecado, ¿no? De que podemos convivir con el pecado sin ningún problema. De que deberíamos, en nombre del amor, y usted de seguro ya escuchó eso, que en nombre del amor deberíamos aceptar una persona que peca de manera pública y no quiere rechazar su pecado. Ojo, vuelvo a repetir, el problema no es el pecado. El problema es la manera como estamos tratando con el pecado y con el pecador. La gracia me hace abrazar al pecador, pero la gracia al mismo tiempo me hace a mí, pecador, querer tener una vida diferente, vivir de manera diferente, portarme de manera diferente en respuesta al amor que Dios me ha dado, que Dios me ha mostrado. La gracia agarra el hijo apestoso a cerdo y lo limpia y lo transforma. Pero el hijo apestoso a cerdo, después que él se da cuenta de que es abrazado por su padre, él tiene que querer ser mejor de lo que ha sido. Él tiene que querer dejar el olor de puerco. Él quiere querer dejar las ropas sucias y rotas. Es ahí donde hay mucha confusión. Pastor, ¿quiere decir que la gracia es un permiso para pecar? No es eso. La gracia es el alcance del amor de Dios. Pero mi respuesta a ese alcance no puede ser una obligatoriedad. Tiene que ser algo que brota de mi corazón. En los Corintios encontramos ese problema. Y es la primera cosa que el Pablo aborda en el capítulo 5. Había una situación de incesto, que era un pecado grave, muy probablemente relacionado a la cultura que los corintios vivían. Vamos a ver, no solamente esta semana, como las otras semanas, cómo la idolatría y la inmoralidad estaban tan conectadas. El problema, lo que le asustó a Pablo, no fue de que él había pecado. Por eso digo que el problema no es el pecado hay. Tristemente hay. Lo que le incomodó a Pablo es el hecho de que la iglesia se sentía orgullosa de tolerar el pecado. Queridos, el pecador tiene que ser amado, pero el pecado tiene que ser rechazado. Y ahí es donde nosotros como iglesia por veces nos complicamos la vida, porque pensamos así, pues entonces es mi deber rechazar el pecado y comenzamos a atacar los pecados. Pero no se trata de que yo rechace el pecado de mi hermano, se trata de mí rechazar mi propio pecado. Porque yo no puedo controlar a mi hermano, pero yo me puedo controlar a mí. Y los corintios tuvieron mucho problema con eso, en rechazar, en incentivar a ese hermano a dejar esa vida pecaminosa, que era claramente pecaminosa, y que le asusta a Pablo al punto de decir, eso ni entre los impíos se ve. ¿Por qué la iglesia toleró eso? Pues hay un sinfín de hipótesis, y una de ellas es de que puede que ese hombre
sea una persona rica y poderosa. Gente linda, mire, la gracia me alcanza y me saca del pecado y es mi deber querer ser mejor. Es mi deber querer ser perfecto. Ojo aquí en lo que voy a decir. Yo necesito querer ser perfecto. El hecho de que es imposible en esta tierra no quiere decir que yo deba dejar de buscarlo. Yo lo voy a buscar porque cuando Cristo venga yo lo voy a alcanzar. Pero recuerde siempre que no es su deber de usted condenar a su hermano porque está en pecado. Nosotros como iglesia tenemos, en la iglesia adventista, tenemos un entendimiento, por ejemplo, de la inmoralidad, de la homosexualidad, del incesto, del abuso, que son cosas que nosotros no toleramos, no aceptamos. Sencillo así. Que el otro quiera que se reinterprete la Biblia, ese es el problema de él. La Biblia es clara en esas cuestiones. Pero recuerde que la Biblia es también clara al decir que mi deber es amar a esa gente, es abrazarlos, es llevarlos a Cristo. Y ojo aquí, yo hablé del abusador. El abusador tiene que ser denunciado a la policía siempre. El abusador tiene que ser denunciado a la policía. Y que en la cárcel encuentre la gracia maravillosa de Cristo. Pero la homosexualidad yo no debo estar atacando, condenando, hiriendo a esas personas. No, yo tengo que demostrarles amor, la gracia maravillosa de Cristo y buscar ayudarlos a depender más de esa gracia maravillosa y a partir de ahí encontrar una salida para ese problema. Los corintios tenían ese problema y Pablo habló bastante de eso. Y ojalá esos mensajes nos ayuden a nosotros a dejar los pecados que existen en nuestras vidas.